Bienvenidos y bienvenidas en este día, lunes 7 de junio, al programa de El Estudio de la Lección de la Escuela Sabática que la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles trae para ustedes aquí a través de estos medios de comunicación. Donde quiera se encuentren, un gusto de saludarles, les deseamos muchas bendiciones en este día. Una vez más me acompaña mi querido hermano Denis Rodríguez y el pastor Joselito Rentería. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Realmente sí, nos sentimos contentos con Dios una vez más por esta gran oportunidad de estudiar la lección. Estos estudios de la palabra de Dios, estas historias que pues son conocidas por muchos y por muchos de nosotros. Más en cambio, como dice el Señor en su palabra, cada día se renueva su misericordia también. Se renueva esto con un nuevo sentir. Vemos estas historias como con un nuevo mensaje para nosotros. Y es nuestro deseo que también ustedes, hermanos, podamos ver estos estudios de una manera edificante, que podamos todos ser bendecidos con el estudio de hoy también. Bendiciones para todos. Amén. Hermano Denis, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Gracias a Dios. Aquí estamos nuevamente para seguir teniendo el estudio de la palabra de Dios, y queremos agradecer primeramente a Dios por la oportunidad que nos da de este día poder nuevamente seguir estudiando la palabra de Dios. Así es que, hermano, hermana, que usted se encuentra en su casita a la distancia, bienvenido en esta hora en el estudio de la lección de escuela sabática, y esperamos que sea de gran bendición, como lo es para nosotros, también sea para ustedes ahí donde usted nos esté escuchando o viendo. Dios les bendiga. Amén. Aprovecho para agradecerles el apoyo que nos siguen dando para la construcción del Centro de Estilo de Vida La Verdad Presente, el lugar donde el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, como es la Reforma Pro Salud, se va a agitar fuertemente, y donde también con los principios de la salud daremos consejos y tratamientos con los remedios naturales de Dios completamente gratis a aquellas personas que visiten ese lugar. Gracias a usted que está haciendo posible esto, porque está enviando diezmos, ofrendas y donaciones para que esto se haga realidad. ¿Cómo puede usted unirse a nosotros si no lo ha hecho? Comuníquese con este servidor al 214-881-4029 o al WhatsApp más 1-214-881-4029. Gracias de antemano por atender el llamado, y a los que lo han estado haciendo y lo van a seguir haciendo de apoyarnos, pues cuánto se los agradecemos. Vamos a buscar a Dios en oración en este momento para el estudio de hoy. Así que vamos a pedirle a hermano Denis que haga la oración, por favor. Eterno y Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Querido Dios, en esta hora le agradecemos por habernos dado la oportunidad de estar, Señor, nuevamente ante su presencia en el estudio de su bendita y eterna palabra. Rogamos la dirección de su Espíritu Santo, oh Dios, en este día, que su nombre bendito sea exaltado, honrado y glorificado, y nosotros, por medio de ello, recibir la bendición, y también nosotros hacer la obra, la parte que nos toca hacer en esta tierra. Queremos pedir, Señor, una bendición también para todos nuestros hermanos que se encuentran en cualquier parte, que se encuentren ya con nosotros en sintonía de este programa. Pedimos que les bendiga también a ellos, que sea también una bendición para edificación de sus vidas en cada persona, hermano, que nos está escuchando o viendo en cualquier parte de este mundo. Gracias por darnos esta oportunidad, así que lo invitamos, que nos diríjanos en esta hora, oh Dios. Queremos pedirle que su Espíritu Santo sea el que nos dirige en este estudio, y que su nombre, una vez más, queremos exaltarlo, honrar y glorificarlo. Gracias por darnos esta oportunidad. Nos encomendamos en sus manos de amor, porque lo rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. De Lida y Job nos vamos a trasladar a Cesarea, donde allí había un indagador sincero, dice la lección. Bajo ese título, nosotros vamos ahora a estudiar lo que sucedió con Cornelio. ¿Quién era Cornelio, pastor Joselito, y por qué Dios le habló? Bien, la escritura nos muestra que Cornelio era un gentil, y vamos a escuchar de primera mano de la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 10, 1 al 8, este hermoso testimonio. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre. Vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo:
¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, y a los cuales envió a Jope, y después de haberles contado todo, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Perdón, me brinqué hasta el 8 solamente, ¿verdad? Bien, aquí vemos que Cornelio, aunque era un gentil, era un hombre piadoso, era un hombre temeroso de Dios. No solamente él, sino toda su casa. Qué ejemplo, ¿no? Entre los paganos, pastor, aquí. Qué ejemplo a seguir, qué ejemplo de este hombre, pues, que no era del pueblo de Dios, pero que era un hombre fiel. No solamente eso, sino que encontramos aquí también que, al igual que la lección de hijos de Tabita, dice que él también daba muchas limonas al pueblo. Y sobre todo dice que siempre conservaba un testimonio de oración hacia Dios. Dice que oraba a Dios siempre. Bien, a este hombre se le apareció en visión un ángel del cielo y con un mensaje que mandase traer a Pedro. No sin antes decirle que todo lo que él hacía era aceptado delante de Dios. El cielo vio en este hombre un hombre abierto al mensaje de la palabra de Dios a través de los apóstoles. Y bueno, como vemos, pues se le dio un mensaje y Cornelio obedeció al pie de la letra. No cabe duda, hermanos, de que hasta los militares tienen oportunidad de salvación. Amén. La próxima vez que veas un general, un teniente, un hombre allí con su arma y lo veas tal vez allí imponente, que hasta infunde temor, no se te olvide que detrás de ese hombre, en su interior, es una persona o hay una persona que necesita de un Salvador. Amén. Cornelio, como todo un centurión, tenía a su cargo 100 soldados. Todo un militar del Imperio Romano. Cualquiera podría decir cuando andaba con su atuendo de los romanos que infundía un gran temor. Y hasta podría, pues, algunas personas evitarlo. Porque la verdad, cuando uno mira cómo los romanos se vestían, pues sí, era bien imponente. Pero nosotros estamos viendo a un hombre que detrás de ese uniforme, que detrás de esta posición, detrás de ese cargo que tenía, ese rango, detrás de todo eso, él era un hombre que quería hacer la voluntad de Dios. Interesante que las cosas que se dicen de Cornelio aquí son dignas de destacar. Primero, era un hombre de oración, porque dice que oraba a Dios siempre. Yo no sé, cuando la Escritura dice esto, ¿cómo es que Cornelio lo podía hacer? Me imagino que desde su posición de centurión, en algún momento dejaba a sus soldados y se hacía a un lado por allí y tenía su encuentro con el Señor. Un hombre de oración. Nosotros miramos que es este militar. También vemos de que es un buen padre de familia, porque dice de que él, con toda su casa, él prácticamente era un hombre que buscaba del Señor. Dice que a él le dijeron le dijeron, este posa, a ver, dejen ver. Quiero destacar, hermanos, también el hecho de que a dónde estaban registradas las limosnas y las buenas obras de Cornelio. Si ustedes ven, dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Y qué es lo que hay en el cielo, hermanos? Hay un libro, que es el libro de las memorias, donde están registradas todas las buenas obras. Así que aquí tenemos un hombre que no es judío,
no es del pueblo elegido, pero él ya tiene en el libro de las memorias registradas sus buenas obras. Así que no cabe duda que dentro del paganismo habían algunos como él que verdaderamente pues no eran tan paganos porque estaban buscando del Señor. Bueno, después de haber mirado estas cosas tan bonitas que las Escrituras dicen de él, vamos a ver de una vez el don de profecía, hermano Denis, cómo la sierva del Señor también lo describe. Sí, leemos lo que dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la página 108. Perdón, hermano Denis, que le interrumpa. Solo Sí. quería destacar que sí, en el versículo 2. Versículo Ah, 12. Sí, es donde dice que él era piadoso Temeroso y temeroso con toda su Su casa. familia, sí. Es decir, un buen padre de familia, donde sus hijos y él de verdad buscaban del Señor. Adelante, hermano Denis. Ok, muy bien. Dice así la palabra de Dios. Cornelio era un centurión romano, hombre rico y de noble linaje, y ocupaba una posesión de responsabilidad y honor. Aunque pagano de nacimiento y educación, por su contacto con los judíos había adquirido cierto conocimiento de Dios y le adoraba con corazón veraz. Miremos los puntos que aquí encontramos. Dice que le adoraba con corazón veraz, demostrando la sinceridad de su fe por su compasión hacia los pobres. Era muy conocido por su beneficencia y su rectitud le daba buen renombre, tanto entre los judíos como entre los gentiles. Su influencia era una bendición para todos aquellos con quienes se relacionaba. Considerando a Dios como creador de los cielos y la tierra, Cornelio le reverenciaba, reconocía su autoridad y buscaba su consejo en todos los asuntos de la vida. Era fiel a Jehová tanto en su vida familiar como en sus deberes oficiales. Qué impresionante esta cita. Aquí podemos darnos cuenta de un personaje que menos nosotros podíamos imaginarnos. Un general. Podría ser, ¿no? Podría ser, era un centurión que tenía cargos, un pelotón o un cierto, que estaba a cargo de 100 hombres. Aquí me impresiona a mí. Dice aquí la palabra de Dios que primeramente dice que era obediente a Dios. Había abrazado eso y había conocido a Dios. Conocía a Dios. Entonces, esto es impresionante, hermanos queridos, cómo los paganos que a veces nosotros podemos imaginar, no, pues a veces uno hace alguna expresión, ¿no? Entonces, cuidado. Aquí tenemos a alguien que nosotros podemos darnos cuenta, un militar, pues si un militar en lo que él se dedica es a su trabajo, a su oficio, pero aquí vemos todo lo contrario. Como decía usted, pastor, anteriormente, aquí vemos a un soldado, a un hombre del ejército, y no era cualquiera, era un hombre que tenía un alto rango, y aquí vemos a él, temeroso de Dios, que llevaba bien a su familia, se relacionaba con las personas, ayudaba a las personas, y además de eso, dice que conocía a Dios. Imagínense, a mí me llama la atención aquí lo que está diciendo la mensajera de Dios. Hermanos, gran enseñanza para nosotros aquí, que el Señor no hace distinción de personas. Todo aquel que le busque, le hallará, porque el Señor para eso vino, dice, a buscar lo que se había perdido. Pero mientras tanto, hermano Denis, ¿qué está pasando allá en Jope? Porque mientras esto que hemos analizado esté sucediendo en Cesarea, en Jope Dios está usando la comida como símbolo, pero sin referencia a la comida, ¿verdad? Exacto. ¿Y qué lección allí está dándole Dios al apóstol Pedro para que los cristianos también la respeten esa lección hasta el final de los tiempos? Bien, vamos entonces a ir allá a Hechos, el capítulo 10 y el versículo 9 al 16. Hechos 10. Vemos lo que dice la palabra de Dios. Vamos entonces. Dice así: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre
y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y aquí dice, descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había, dice, de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Versículo 13, y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Qué interesante está. ¿Qué le parece si se lee de una vez el 28, 34 y 35 también? Ok, está bien. Vamos al 28. Dice el versículo 28, dice así. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Versículo, ¿cuál es el otro versículo? 34 y 35. 34 y 35. Mire lo que dice el 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Amén. Bueno, esta historia, hermanos, aquí nos damos cuenta, aquí nos podemos dar cuenta la visión que tiene Pedro. Él, como judío, él no podía comer ninguna de esas clases de comida, de carnes que se le presentaron a esos animales inmundos. Y entonces la voz que le dice, le dice, mata y come, a lo que yo he limpiado, no lo llames tú común. Y aquí se le está expresando ahora en los versículos que acabamos de leer, dice que a quién se refería aquí, a estos personajes con que él ahora estaba acercándose y le está presentando el mensaje de Cristo, el apóstol Pedro. Si ustedes notan, hermanos, aquí las escrituras dicen en el verso 15 que, verso 16 para ser más específico, dice que esto del lienzo que se le aparecía a Pedro con animales inmundos, se le apareció 3 veces. Pero aquel lienzo, dice, volvió a ser recogido en el cielo. Quiero llamar su atención a esta parte del relato. Aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. No dice por ningún lado que Pedro haya comido. Así como vino el lienzo con un montón de animales, cuadrúpedos y reptiles, así, dice, fue recogido en el cielo. Y digo esto porque hoy en día utilizan este relato muchos para decir de que podemos comer de todo. Que Pedro, hasta el Dios le dio la orden de que matara y comiera. Pero no vemos por ningún lado en el relato que diga que Pedro haya matado y comido. El propósito de la visión era didáctico. Era solamente para enseñarle a Pedro que de la misma manera como él consideraba a los gentiles de inmundos, como un cuadrúpedo, como un reptil, de la misma manera, pues estos animales estaban siendo presentados ante él. Pero cuando el Señor le dice, mata y come, y Pedro dice, yo no he comido y cosa inmunda, y le dice, no le llames común o inmundo a lo que yo ya limpié, se estaba refiriendo a los gentiles. Porque nosotros miramos ya en las explicaciones del versículo 28, 34 y 35, que eso es lo que Pedro ha entendido. Quise mencionar esto porque cuando te digan, hermano, por ahí, de que se puede comer culebra, que se puede comer perro, que se puede comer cerdo, basado en este relato, porque Dios le dijo a Pedro, mata y come. Cuando te digan eso, hermano, hermana, simplemente están torciendo la escritura para su propia conveniencia el que te lo dice. No es en ningún momento este relato dado para que comamos de todo. Bueno, eran los gentiles los que Pedro consideraba así como los animales estos. Pero, ¿qué dice el don de profecía, Pastor Joselito?
Dice, nuestro prójimo no significa una persona de la misma iglesia o la misma fe a la cual pertenecemos. No tiene que ver con la raza o el color o la distinción de clase. Nuestro prójimo es toda aquella persona que necesita nuestra ayuda. Nuestro prójimo es toda alma que está herida y mayugada por el adversario. Nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a Dios. Palabras de vida del Gran Maestro, página 310. Y en verdad, lo que Dios le estaba queriendo enseñar a Pablo, una lección aquí, era que ya fuera judío, fuera gentil, de otra raza, el evangelio estaba abierto también para todos. El prejuicio que tenían los judíos y principalmente el cual el Señor Jesús los quería sacar, pues era este. Ya no se debía pensar así. Si el Señor vino a morir por los pecados de todo el mundo, pues entonces todos tienen cabida en el evangelio. Pero para que Dios tumbara el prejuicio de Pedro, le presentó esta visión de aquello que es inmundo. El Señor le dio una lección, y mientras aquellos hombres que con él había mandado venían en camino, Pedro estaba teniendo esta visión. Porque yo me imagino que si Dios no le había hecho un llamado de atención a Pedro, cuando aquellos hombres vinieran a tocar la puerta, los hubiera rechazado, porque eran gentiles. Pero ahora Pedro había entendido la lección. Él había entendido lo que Dios le había querido decir, y cuando vinieron aquellos hombres, pues él los aceptó. Sin embargo, Pastor Joselito, ¿cómo el Señor envía a Pedro ahora para darle a Cornelio y a su grupo un estudio bíblico allá en su casa, en Cesarea? Vamos a leer Hechos capítulo 2, versículos 19 al 22. Hechos 10, 19, 22 y 27 también vamos a leer. Comenzaremos en el 19. Dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa de la cual habéis venido? Entonces ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. El versículo 27 dice así: y hablando con él, entró y halló muchos que se habían reunido. Bien, el mensaje del evangelio iba creciendo, el evangelio iba abriendo las puertas y los corazones estaban listos para recibirlos. Y Pedro era el instrumento que debía de llevarle la salvación a esta gente. Cuando llegan los mensajeros a tocarle, pues ya sobre aviso el Espíritu Santo le había dicho a Pedro que le iban a tocar la puerta y que no dudaran en ir con ellos. Cuando ellos le mencionaron a Cornelio, pues un centurión romano, pues para ellos los romanos eran unos paganos. Pero cuando el Señor ya le había advertido que debía de ir a donde se le llamara, Pedro descendió, dice, allá donde estaban esos hombres, con los hombres que lo fueron por él. Y podemos ver aquí que cuando llegó a la casa, la sorpresa que se llevó, que lo estaba esperando una gran, pues digamos, un buen grupo de gente dispuestos a escuchar la palabra de Dios. No quisiera pasar por alto un versículo que no lo cita aquí en la pregunta, pero que creo que es pertinente, hermanos, tocarlo. Y es lo que dice el versículo 25 y 26. Que cuando Pedro entró, Cornelio salió a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Sí. No, como digo, no venía en la lección para tocarlo, pero tengo que tratarlo. Tengo que aprovechar estos medios de comunicación para desenmascarar a un hombre que se hace llamar el representante aquí en la tierra de Jesucristo, y que dicen de que tiene el primado de Pedro, y es el que se hace llamar el Papa de Roma. Interesante que si él es el Pedro de la iglesia, ¿por qué él permite que la gente se le arrodille? ¿Por qué él permite que la gente lo venere? Oh, cómo me gustaría que tú, mi hermano católico, abrieras tus ojos a esta verdad y mires que en ese acto
el papado lo que hace es prácticamente una usurpación de algo que solo se le debe hacer a Dios. El papado es un hombre como cualquier otro y nadie debería de arrodillársele. Mira aquí Pedro, Cornelio se le arrodilla, adora, y Pedro le dice: levántese, yo soy un hombre como usted. Esto es bueno que lo entiendas tú, mi hermano católico, para que veas la apostasía en la cual anda el papado al permitir que la gente se le arrodille pretendiendo ser el primado de Pedro, como se le llama. Y toqué este punto porque aquí nosotros vemos también la sinceridad de Cornelio. Pero Pedro no se aprovecha de esa sinceridad y lo encausa a lo recto, lo encausa a lo que tiene que hacer. Bueno, interesante las palabras que habló con él y miró que habían allí muchos que se habían reunido. Quería destacar también el hecho de que cuando Pedro decide ir para donde Cornelio es porque el Espíritu Santo se lo dijo. Verso 19 dice: mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. ¿Quién le dijo? El Espíritu. Este es otro argumento a favor de que el Espíritu es una persona. Amén. El Espíritu no es una fuerza. Amén. El Espíritu es una persona tan distinta a la del Padre como la del Hijo. El Espíritu habla. El Espíritu le dice a Pedro: ve con ellos. Esto quería destacarlo. Y así nosotros vemos que el Señor, hermanos, está enviando a Pedro para darle este estudio bíblico allá a los que están en la casa de Cornelio. Pero ¿qué les enseñó, hermano Denis, el apóstol Pedro ahí en ese estudio? Versículos 36 al 43. Dice así la palabra de Dios. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Versículo 37 dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Amén. Versículo 43. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Amén. Qué interesante. Aquí vemos entonces al apóstol Pedro ahora con gran énfasis, con gran poder, presentando el mensaje y diciéndole que ellos son testigos y que porque ellos son testigos, algo muy interesante, dice que nosotros, dice que comimos y bebimos, somos testigos y ustedes, dice, ahí otra cosa que me llama la atención, dice que ustedes mataron. Y ahora vemos a Pedro testificando, hablando de estas grandes verdades al pueblo, a los judíos. Bueno, así vemos nosotros que el estudio o la enseñanza de Pedro se trató acerca de Cristo y su evangelio. Amén. Lo que él hizo por la raza humana. No podía predicar de otro tema el apóstol porque había que levantar a Cristo como el Salvador, como el Mesías, como el que hizo posible la salvación de la raza humana.
Y el indagador sincero, como lo fue Cornelio y los suyos, pues hermanos, tuvieron el privilegio de conocer a Cristo y sin duda aceptarlo como su Salvador. Amén. Yo quiero decirte ahora a ti, ¿qué tal si tú, como Cornelio, te conviertes en un indagador sincero? ¿Quién es un indagador sincero? Es aquel que siempre está buscando en las Escrituras la verdad. Es aquel que siempre está buscando que Dios lo guíe a toda verdad. Es aquel que siempre busca a Dios en oración y estudio de la palabra. Los indagadores sinceros, Dios no va a permitir que vayan a la deriva o que caigan en la mentira. Los indagadores sinceros, Dios los guía a toda verdad. Como Cornelio y sus allegados que estaban allí, llegaron a conocer a Jesucristo. De la misma manera tú, hermano, hermana, si te conviertes hoy en un indagador sincero, en una persona que escudriña la Biblia, también va a ser guiado a toda verdad. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude para ser indagadores sinceros. ¿Qué les parece? Padre nuestro, te agradecemos, Señor, nuevamente, porque nos muestras cómo tu Espíritu obra de tal forma que alcanza a las personas que uno menos piensa. Amén. En el centurión romano nosotros miramos a los hombres de difícil acceso algunas veces, con apariencias inclusive que son difíciles de tratar a lo mejor, pero que son alcanzables para Cristo. Amén. En el centurión romano nosotros vemos, Señor, que hay personas que independientemente de la posición que tengan en la vida, independientemente del rango que puedan tener, Señor, hay algunos que están en búsqueda de la verdad y deben ser alcanzados. De manera que te pedimos que nos ayudes a tener discernimiento para saber encontrar en las personas, Señor, ese punto, ese lado donde podamos presentar a Jesucristo. Amén. Padre, queremos pedirte que también nosotros podamos ser indagadores de la verdad, que seamos indagadores sinceros, que busquemos escudriñar las Escrituras y conocer tu voluntad. Así, Padre, nos encomendamos a ti y te pedimos que suceda en nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.